Eso es lo que vamos a estar dando a partir de este miércoles. Capítulo 22, verso 39 del libro de Lucas. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No me voy a enfocar más en las palabras de Jesús. Jesús está delante del Padre. Jesús sabe lo que viene. Jesús está consciente del dolor de lo que venía. Él está orando. Dice, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Porque una cosa es que se haga la voluntad del Jesucristo hombre y otra es la voluntad del Padre en él. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero él buscaba congraciarse con el Padre. Todo estaba determinado, todo estaba escrito, estaba profetizado. Pero el dolor que le iba a causar en la carne era duro, era difícil, era complejo. Entonces Jesús, en su agonía, porque lo que venía no era fácil, Jesús le pide a Dios que no se haga la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Amén. Lo que venía iba a tocar su corazón, su alma. Lo que venía era algo duro, difícil. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Quién se acercó? Quiero que usted esté aquí. ¿Quién se acercó? Judas. ¿Quién era Judas? Judas era un apóstol. Nosotros solo lo tenemos por el traicionero. Vamos a ver la parte de atrás. ¿Quién es Judas? Judas es el que estuvo con cada una de las parábolas que Jesús enseñaba. Ahí estaba Judas. Cada uno de los eventos estaba Judas ahí. Pero a Judas, mire, ahí podemos entender que tú puedes venir a la iglesia, pero hay cosas que no las quieres dejar, no quieres soltarlas. Y usted me puede decir, pastor, eso ya estaba escrito. No, hay prácticas que en la iglesia tú tienes que aprender a soltar. ¿Qué mentor tuvo Judas? A Cristo Jesús. Dejó las mañas. Tarde o temprano el que no deja las mañas se da a conocer de que todavía sigue en ellas. Es un estilo de vida. Amén. ¿Cómo se sentía Judas en su alma cuando vio a, hermano, Cristo Jesús vio a Judas? ¿Quién era Judas? El tesorero. Él le manejaba el recurso del ministerio de Jesús. No estamos hablando de cualquier persona.
Y lo más doloroso para los grandes líderes en la obra de Dios es que el que tienes al lado, el que está ahí, es el que traiciona. Yo no sé si usted está entendiendo, pero y es doloroso. Entonces el alma iba a ser sacudida, su carne iba a ser tocada, la de Cristo. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que Judas lo iba a entregar, y hasta con un besito. ¿Qué le dijo? Entonces, resumiendo lo que Jesús está hablando con el Padre: prepárame, porque lo que viene es doloroso. Lo que viene es doloroso. ¿Cómo te sientes cuando alguien te traiciona? Alguien que tú amas y le has dado la confianza, el respeto, le has dado un lugar privilegiado. Es doloroso. Y lo primero que ve es al apóstol Judas Iscariote traicionándolo. ¿Estás preparado tú para que te traicione? ¿O andas herido diciendo: ay, esa hermana me hizo tal cosa, aquel hermano me hizo? Ojo, Jesús no recordaba a Judas. Amén. Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y entiende que cargar la cruz van a haber traiciones, va a haber alguien que va a hablar mal de ti, pero sobre todas las cosas, tu blanco perfecto sigue puesto tus ojos. Esa es la característica del hombre. No te desenfocas por aquel que te traicionó, no te desenfocas por aquel que anda hablando mal. Tú sabes que el que está contigo es el que pelea por ti, es el que te da la victoria. El primer paso, Judas, doloroso. Es doloroso. Y se entrega. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo leía esto y digo: wow, qué doloroso. Porque después de que le enseñaba, después de que hermano, le daba la revelación del trigo y la cizaña, de todo lo que Jesús predicaba, había que soportarle una traición tan fuerte. Es fuerte. Con un beso le dijo: entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaban con él, que había de acontecer, le dijo: Señor, heriremos espada. Dice: uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que había venido contra él como contra un ladrón: habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Mire la expresión de Jesús. No lo estaban llevando los romanos. Era parte del cuerpo sacerdotal del templo que lo va a agarrar. Y le dice Jesús: yo he estado con vosotros. Día con día he estado con ustedes. Fuerte está esto. Mire bien. Y me vienen a mí a traer como un ladrón, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No entendiste las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ciego. Amén. Ciego. Difícil. Cuando prendieron a Jesús,
todo el mundo se esparció. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que a Jesús no lo perseguía uno, ni dos, ni tres. Eran multitudes, pero cuando los prendieron no había nadie. La soledad que embargaba su alma, su corazón, donde antes la gente quería estar con él, en ese momento nadie quería estar ahí. Nadie quería decir: yo soy de los que se sentaba con Jesús. El corazón de Jesús. Mire qué tremendo puede ser esto. Y uno de ellos hirió, verso 54 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿De dónde le seguía? No quería darse a color. No quería que nadie lo viera. Pedro, el gran Pedro, el que le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, se avergonzaba. Jesús tuvo que ir a orar. Si hay algo que tú tienes que saber, es que la oración te rompe la tristeza. En la oración tú te fortaleces. Es en la oración que tú eres más fuerte. Amén. Y cuando tú oras, el diablo puede venir como venga y tú vas a estar preparado. Y no vas a caer, vas a seguir adelante. Vas a ser más fuerte. Eso va a evidenciar la calidad de hombre o de mujer que tú eres en el Señor. Jesús no estaba doblegado, pero no significaba que no le dolía. Escúcheme, no significaba que no dolía. Jesús sufría por dentro. Saber de que aquellos que un día estuvieron con él, que le dio de comer, ¿se acuerdan? Le daba de comer. No había uno que quería estar en el momento que Jesús estaba siendo entregado. Y dice ahí: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? Él lo negó. Él negó haber estado con Jesús. Como cuando a ti has estado en la iglesia y le dices: ¿ha ido a la iglesia? No, yo nunca he ido a la iglesia. A veces voy, pero ya ni me acuerdo cuándo fui. Niegas a Jesús. Niegas el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Niegas el que dio la vida por usted y por mí. Lo niegas fácilmente. Pedro, una criada lo detectó y dijo: porque te voy a decir, mira bien, cuando se refirió que alguno andaba con Jesús, lo tomaban como nada. Era una escoria por haber andado con Jesús. Lo peor, también. Qué difícil es cuando tú niegas a Jesús con tus acciones. Qué triste es cuando Jesús está esperando que tú no le niegues. Que tú digas: yo no me avergüenzo de mi Cristo. Sin embargo, Pedro nos muestra un ejemplo brutal de que cuando estamos en una situación
nos damos la vuelta a Jesús. No queremos nada con Jesús. No es importante Jesús hasta que tenemos el agua hasta el cuello. Y Pedro se sentó también entre ellos, pero él lo negó. El 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy yo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho. ¿Tú estás preparado a seguir a Cristo o a ser un discípulo de Cristo? ¿O solo ser un espectador de lo que acontece en una casa o de lo que Dios está haciendo? ¿Qué quiere ser usted? Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que le había negado, que le estaba dando la espalda al que abrió sus manos para él, al que le dio conocimiento y le dio a conocer un poder sobrenatural. Cuando Dios ha hecho grandes cosas contigo, ¿cómo es posible que tú le niegues? Cuando Dios te ha levantado de una enfermedad, ¿cómo es posible que tú le niegues? El verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decía otras muchas cosas injuriándose. Mire lo que soportó Jesús. Y estos no eran romanos, eran entre ellos. Y tú fácilmente te das la espalda del Señor Jesús y dices, ya no vuelvo a ser cristiano. Jesús tuvo que soportar agravios, burlas, por amor a ti, por amor a mí. Le ponían una venda, le golpeaban su cara y le decían, vaya, dinos quién te pegó. Qué triste es cuando nosotros no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. No queremos meternos en el fuego de Dios porque nos gusta y estamos siempre queriendo tener una vida que no se sabe si es cristiana o es del mundo. No se sabe. La gente te ve y no sabe si tú eres cristiano. Ahí negamos a Jesús con nuestras acciones, con nuestras actitudes. ¿Alguien está aquí? Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, lo trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo?
Y le dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él dijo: vosotros decís que yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Estás preparado tú para reconocer a un Cristo que dio su vida por ti? Para reconocer a ese Cristo y decir: Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por llamarme. Gracias por tu misericordia. Soy lo que soy. Tengo lo que tengo. Gracias por mis hijos. Mira, hasta en eso. Yo cada vez que nacía un hijo, le miraba sus ojitos y quería verle todo, si todo estaba bien. Y yo decía: Señor, gracias. Cada vez que usted no me miraba con otra cosa más que decirle: Señor, gracias. Porque hasta en eso te ha bendecido Dios. Guarden gloria a Dios por eso. El cuerpo de los principales sacerdotes lo llevó a Pilato. Mire bien, el capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. En otras versiones dice: tu boca lo dice. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, dice, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. La gente hablaba. Hermanos, ninguno de los que Jesús había sanado, yo le preguntaba a Dios, decía: Señor, ¿por qué no se presentó la gente que había sanado? Nosotros somos evidencia viva. Nadie se presentaba. A veces Dios hace grandes cosas con nosotros, pero no lo reconocemos, que Él es el que te sanó. Él te llamó a ti. Y no solo te llamó con amor. Cuando nadie puso los ojos en ti, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo con todo su amor. Con amor eterno te amaba. Y lo mandaron a otro lugar. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Quiénes le acusaban a Jesús? ¿Quiénes eran? Los de la iglesia, los del templo, los sacerdotes. Dice: pastor, pero ¿por qué la iglesia? Mire que ¿quiénes acusaron a Jesús? Los sacerdotes. Entonces Jesús dijo: ojo, yo
no vengo a poner paz a la tierra, yo vengo a poner el padre contra el hijo. No la van a tener fácil, el hijo contra el padre. Pero cuando vengan a los pies de Jesús, vuelve el corazón del padre al hijo, el hijo con el padre. Pero cuando un corazón se arrepiente y viene a sus pies, ¿alguien dice amén? Entonces Pilato, convocando a los principales, escucha bien, el verso 13, a los gobernantes y al pueblo les dijo: me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Nadie encontraba algo para acusarle, porque no había pecado. Amén. No había pecado. Lo mandaron donde Herodes y nada. Lo mandaron donde Pilato y nada. No había nada en Jesús. ¿Usted está entendiendo? Hasta ese momento Jesús estaba limpio. ¿Y sabe qué era lo que lo acusaban? Eran sus hermanos. Qué terrible. Ya le había fallado dos. Bueno, todos al final, pero dos grandes exponentes que eran los que estaban al lado de él: Judas y Pedro. Pedro, después de que lo identificaron, salió corriendo mejor. Hay escritos que describen que Pedro lloraba y lloraba porque había negado a Cristo Jesús. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle. Y él les dijo por tercera vez: ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Terrible. Y ahí nomás agarra también los pecados de Barrabás. Jesús, no había pecado en él. ¿Se merece Jesús que le neguemos? ¿Se merece Jesús que seamos indiferentes? Muchos queremos una iglesia light, una iglesia donde no se hable la verdad, sino que consienta la mentira, consiente el pecado. Esa no es iglesia. La iglesia es algo que a ti te tiene que transformar. La palabra te va a transformar. Amén. Y es necesario que tú pongas de tu parte para que Dios haga cosas extraordinarias. Qué difícil cuando vemos ahí la crucifixión de Cristo. Y es un cumplimiento de la Escritura lo que dice el libro de Isaías 53:5. Que como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús estaba siendo azotado. Yo no sé si usted ha visto algún día la pasión de Cristo. Y eso todavía queda poco para lo que se le hizo. Porque era con saña, con odio. Y muchos los tenemos así, como algo, ¿no? Ese es uno de los eventos que marcó un antes y un después para la humanidad. El precio de Jesús, el pago que hizo. Porque yo te digo que cuando tú vienes a Cristo Jesús, Jesús borra todos tus pecados. Jesús borra hasta lo más pequeño como lo más grande. Porque a veces nosotros tenemos que hay grandes pecados y pequeños pecados. Y pecado es pecado. Jesús borra por su sangre. El precio de Él fue un precio de sangre. La factura la pagó a precio de sangre. Estando Jesús en la cruz, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice el verso 44 del capítulo 23 del libro de Lucas: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este evento, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos. ¿Estaban dónde? Mirando estas cosas. Dios no te quiere de lejos. Dios te quiere en el altar. Dios no te quiere como un espectador. Dios te quiere como un protagonista. Jesús, estando en la cruz, dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Se cumplió el plan y el propósito. Y la sangre de Jesús fue derramada. Amados hermanos, con ese precio de sangre, a usted y a mí se nos borran todos los pecados. ¿Y cuál es hermanos, que recibe el pago del cielo? La resurrección. Jesús resucita y el precio fue pagado. El pago es recibido. Como cuando alguien paga algo y rápido le aparece un correo, un mensaje. Y el mensaje aquí es claro y evidente. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitar. Entre ellos los discípulos, los apóstoles. Vieron a Cristo andar, se les aparecía. No dudes y no le dé la espalda a aquel quien te llamó. Aquel que te ha amado con un amor diferente. Cuando usted va a Jerusalén y lo llevan al sepulcro, lo primero que dice: la tumba está vacía.
la tumba no hay nadie ahí. En la tumba de Buda está Buda ahí. En la tumba de Mahoma está ahí. Pero la tumba de Jesús está vacía. La resurrección es el pilar de la fe cristiana. Victoria sobre la muerte. El dolor que le causó todo. El silencio de la muchedumbre que seguía a Jesús. La soledad valió la pena. Porque solo Jesús lo podía hacer. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino que salva, que sana y que restaura la vida del hombre. Solo Jesucristo sana. Tienes que hoy levantarte y decir: Señor, yo me quiero levantar en el poder de la resurrección. Prueba de su deidad, la resurrección valida todas las promesas de Cristo y confirma que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Garantía de nuestra propia resurrección. Oiga, garantía de la resurrección de Él nos garantiza que nosotros, juntamente con Él, vamos a ser o vamos a estar en la resurrección. Volveremos. Amén. Yo te digo a ti algo: nunca permitas que tu salvación se ponga en riesgo. No pongas en riesgo tu salvación. Camina, sigue caminando. En medio de tempestades, sigue caminando, sigue creyendo. En medio de situaciones difíciles, sigue creyendo que el Dios que te llamó te cuida, te guarda, te protege. Él resucitó. Él no está en una cruz. Diga conmigo: Él no está en una cruz. Él está vivo. La cruz fue el precio, pero la tumba vacía es el premio. No nos gloriamos en la muerte, sino en el Cristo vivo que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Amén. Es Cristo el que hoy nos da vida. Es Cristo el que hoy le da razón de existencia, le da esperanza. Es Cristo. Ponte de pie.